Capítulo 71. Los túneles oscuros de Tandros 987.745 M41. Último segmento. Sistema Tandros. El capitán general supervisor Rey Bra pensó que él era posiblemente el hombre vivo más afortunado. Su levantamiento político contra el rey supervisor de Tandros II había sido más que exitoso y su influencia había llegado a las estructuras políticas de Tandros III, donde su capitán general fue decapitado antes de que la antigua nave espacial de Bra aterrizara en su superficie. Habiendo recibido la cabeza del antiguo gobernante de Tandros III, Bra se convirtió rápidamente en el gobernante de los dos mundos mineros y recibió el mandato de gobernarlos con la fuerza otorgada por el emperador. Esto era bastante irónico en el sentido de que él y sus aliados cercanos no eran ni mucho menos imperialistas, esos fanáticos que seguían a los sacerdotes del lejano Imperium que absorbieron los preciosos recursos minerales de los dos planetas. No pasó más de un año antes de que el último sacerdote se ahogara con sus propias almohadas cuando Bra comenzó a mostrar su verdadero rostro. Su gente comenzó a cultivar un pequeño culto agradable que adoraba a un dios antiguo y olvidado que apenas se había transmitido en las tradiciones orales de los viejos cuentos para dormir. Aún así, le dio a Bra una forma de influir en la gente a través de ese fuerte adoctrinamiento de la religión imperialista. Entonces los mercaderes viajeros habían llegado justo a tiempo. Bra había hecho tratos secretos con estas personas por tercera vez. Los dos primeros tratos habían proporcionado a Bra suficiente comida, medicinas y armas para establecerse como un poderoso señor de la guerra entre las facciones en disputa en las profundidades de Tandros II antes de que comenzara a incursionar en la política. En su tercera visita, los mercaderes viajeros habían traído más de lo que podía haber esperado. Se entregó una nave adecuada con armas junto con varios cientos de servidores, un número que apenas podía hacer nada por sí mismos, pero los asesores de Bra le dijeron que había formas de controlar la nave. Confiaba en ellos lo suficiente como para creer eso. También había armas y armaduras suficientes para armar a miles de hombres. Bra armaría solo a aquellos que lo apoyaban fanáticamente, pero aún así era mejor que otros por un gran margen. Antes de que Bra se convirtiera en el hombre más poderoso de Tandros II, la facción más poderosa tenía a sus guerreros de élite armados con quizás una docena de ametralladoras, la mayoría revólveres. Incluso su líder, quien fue asesinado personalmente por la nueva Chainsword de Bra, solo tenía una escopeta. El gobernante planetario, el anterior rey supervisor, tenía un arma un poco mejor, pero un solo rifle láser no podía igualar la servoarmadura de Bra. También se corrió en sus pantalones cuando cortó el corazón del hombre y lo mordió. Se sentía natural, después de todo. El problema ahora era el tema de la extraña máquina flotante en la órbita de Tandros I, que eventualmente llamaría a los imperialistas al sistema. Desafortunadamente, sus asesores hablaron en contra de adjuntar el lugar de la máquina porque tenía armas más poderosas que su destructor Cobra. También pensó que el nombre era una señal de su legítimo gobierno sobre los mundos gemelos. ¿Está seguro? Bra preguntó una vez más a su asesor más cercano, el primer ministro Cora, un hombre corpulento de larga barba y mirada penetrante. Estoy seguro, mi señor. Tiene un recipiente funcional, y luchar contra la matriz telepática es una acción de tontos. Estoy seguro de que un gobernante inteligente como usted no cometería tal error, respondió el hombre con una sonrisa delgada. Eso a veces hacía que Bra se estremeciera. ¿Sí? Por supuesto. Después de todo, soy el más inteligente, el mejor, el más alto y el fuerte, Bra tartamudeó. Más fuerte. El más fuerte de estos mundos. Declaró Bra, sin reconocer la burla de la docena de guardaespaldas alrededor de su salón del trono o la mirada en blanco que recibió de sus asesores. Mi señor, dijo el ministro de religión, Cam. Sí, Cam. ¿Qué es? Si recuerdas, hoy es el día en que aparecerás entre la gente que viene a adorarte a ti y a su dios. Bra hizo una pausa. Intentó recordar. Su mente a menudo estaba confusa, pero estaba bien porque sus asesores se encargarían de todo. Sí, por supuesto. Iré y difundiré las palabras de Loki. Palabras de Loki. El joven capitán general supervisor Rey no pudo ver un indicio de que algo pasara entre las miradas del primer ministro y el ministro de religión antes de que el joven gobernante de los dos mundos abandonara la sala del trono. Una vez que se fue, el primer ministro miró alrededor de la gran cámara llena de los guardaespaldas del capitán general supervisor Rey y los asesores. Las pupilas del primer ministro cambiaron repentinamente a púrpura. Tenemos noticias de que los tiránidos finalmente se han apoderado de Tiran Primus y llegarán lo suficientemente pronto.
Hemos estado recibiendo envíos de armas y herramientas defensivas gracias a los esfuerzos de la hoja invisible y su cargamento imperial secuestrado, explicó el primer ministro. Todos los demás tenían las reveladoras pupilas moradas. ¿Cuántos tenemos en Tandros II? Preguntó el primer ministro, claramente el líder de la gente de ojos morados. 82 en las servoarmaduras robadas están aquí en el Cavern Palace, defendiendo a ese idiota Petimetre. No puedo creer que estemos haciendo esto, con ese idiota en el centro de todo esto, respondió un hombre más delgado con un power saber colgando de este cinturón. No te preocupes, amigo mío. Ha sido reconstruido para un propósito propio. Tan tonto como es ese chico, es un punto de reunión para estos lamentables humanos y eso lo convierte en un objetivo perfecto para los tiránidos, dijo el primer ministro. ¿Qué hay de otros soldados? ¿Cuáles son nuestras composiciones? Otro hombre, un hombre bajo pero musculoso con armadura de caparazón, pasó varias páginas pegadas en la libreta de metal. Tenemos 11.000 armados con los engranajes estándar de las fuerzas de la Guardia Imperial, 26.000 con armas balísticas automáticas, y unos 3.000 de los humanos más fuertes y duros seleccionados de estos lamentables mineros para llevar las armas cuerpo a cuerpo. En cuanto al Tandros III, tenemos 6.000 con armas de la Guardia Imperial y armas balísticas, aunque solo les hemos enviado 1.200 rifles láser. Tienen 6.000 o más soldados de combate cuerpo a cuerpo, respondió el hombre más bajo. Eso debería durar un tiempo, respondió otro hombre, alto y calvo. Solo ten cuidado con los rituales hasta que los tiránidos hayan aterrizado. Quiero que los demonios ataquen a las criaturas que no están dentro de nuestras propias filas. ¿Cómo van los preparativos con las hembras? Preguntó el primer ministro con una voz severa. Tenemos a las 82 miembros de sororitas con la mente rota con dosis constantes de drogas y violaciones. La mayoría de ellas se han convertido en criaturas muy frágiles que anhelan los placeres carnales más allá de cualquier cosa. Con nuestras propias modificaciones genéticas aplicadas desde su captura, son anfitriones perfectos para los demonios de Slaanesh, respondió un asesor. Bien. Asegúrese de que sus descendientes estén listos para ser implantados también. Tenemos casi 10 años de buenos productos genéticos, y luego están exactamente 2.952 hembras de Tandros II que tuvieron la adaptación genética para ayuda a los 82. ¿Qué pasa con los pequeños? Hay 492, dada la proporción ligeramente mayor de mujeres, están diseñados para ser los poseídos. Sería un espectáculo digno de ver. Exclamó el primer ministro. Sí, señor. Asegúrate de que todas las huestes adecuadas para las posesiones demoníacas y la preparación necesaria para la invocación del gran demonio estén en camino. Solo tenemos un momento para llevar al enemigo al frenesí. Nuestras órdenes son claras. Los tiránidos no se debe permitir que devoran tranquilamente estos planetas. Deben devorarnos rápidamente y sin ninguna sospecha de juego sucio. Todos los demás asintieron. Además, una vez que llegan aquí, sabes cómo transformar tu núcleo en una célula cerebral humana. Sí, señor. Los tiránidos no obtendrán ninguna información de nosotros. El primer ministro asintió. Usamos a los soldados con lavado de cerebro en Power Armors para ganar tiempo para el reemplazo de la celda central, que tomará unos 5 minutos como máximo. Solo tienes esa cantidad de tiempo antes de tener que borrar casi todos los recuerdos de nuestra misión, de Prime, afirmó el ministro. Algunos de nosotros en las posiciones menores ya estamos borrando sus recuerdos y dejando solo funcionalidades dispersas. Sin embargo, no podemos hacer eso ya que debemos comandar las defensas de este planeta. No se preocupe, señor, lograremos nuestro objetivo, respondió el hombre más bajo. 0147446 M41. Último segmento. Sistema Tandros. La alineación del planeta no era muy amigable con la matriz telepática del sistema Tandros incluso cuando la punta del Behemoth comenzó a acercarse. El viaje fue largo y los movimientos de las bionaves se convirtieron en un rastreo en términos de naves espaciales. Aún así, podían cruzar entre planetas en cuestión de horas, y su camino conducía directamente más allá del Tandros I en su camino hacia Tandros II y el sintetizador vocal del Engine Service Lab hizo ruidos de desagrado cuando los escaneos de los objetos que se acercaban le revelaron una terrible verdad. No había forma de que él y el puñado de tecnosacerdotes, servidores y adeptos telepáticos pudieran resistir tal inmensidad afuera.
Era una pequeña estación, flotando en la órbita alta de la pequeña roca volcánica, que era Tandros. Primero tenía la forma de una estrella de mar de 6 brazos con estructuras parecidas a las de una catedral y, al igual que cualquier construcción imperial, cubierta de armas. Mientras millones de minas de esporas, vainas miséticas y criaturas tiránidas más pequeñas se precipitaban hacia la pequeña estación, las armas de la estación comenzaron a disparar. Las armas gigantes que normalmente se veían en los caballeros imperiales y los titanes imperiales se colocaron a bordo de la estación no porque fueran buenas en el espacio, sino porque el Adeptus Mechanicus no podía recrear las armas antiguas y veneradas de los diseños originales de la estación. 12 Gatling Blasters gigantes comenzaron a girar rápidamente, seguidos por salidas rápidas de proyectiles de alto explosivo de 150 milímetros con carcasa de propulsión adicional para mayor velocidad y distancia de viaje. Cada Gatling Blaster y sus 6 cañones escupían muerte. 48 Icarus Autocannons eligieron sus objetivos y dispararon sus propios proyectiles. 6 Blast Guns de plasma dispararon, enviando bolas gigantes de plasma sobrecalentado a las vainas y minas entrantes. Luego había más de 36 torretas de cañón láser de enlace doble y 6 destructores turboláser de enlace doble que ayudaron a seleccionar objetivos ligeramente más grandes. Por un momento, el escudo del vacío resistió las explosiones de las minas de esporas y las cápsulas miséticas que se dividieron al entrar en la poderosa distorsión espacial del campo de efecto del escudo del vacío. A menos que una criatura se moviera lentamente o estuviera protegida por algo, no podrían atreverse a penetrar el poderoso efecto de desplazamiento del escudo de vacío sobre la materia orgánica. El problema era que incluso las lamentables minas y cápsulas vivientes comenzaron a tensar el escudo en grandes cantidades. Los tiránidos tenían mucho más que grandes números. Vislav parpadeó con sus párpados sintéticos mientras sus servidores dedicados a la selección de objetivos se fusionaban con sus tronos de control de 3 ranuras. Los 324 servidores se estremecían en sus alcobas mientras sus células cerebrales estaban siendo quemadas por sus grupos cada segundo, tratando de seguir la pista de los millones de enemigos que llegaban a la estación. Vislav sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la estación se saturara. Agarró el Power Axe con fuerza incluso cuando la estación temblaba una y otra vez. Los servidores gritaron cuando sus cerebros explotaron dentro de sus cráneos y el humo se elevó de las cuencas de sus ojos. Algunos simplemente derramaron sus órganos licuados a través de sus orificios. El casco exterior blindado fue violado. El espíritu de la máquina que gobernaba los sensores externos rió en protesta cuando las gruesas placas fueron rotas o disueltas con ácido. Aparecieron agujeros en la estación cuando las criaturas se vertieron en los pasillos vacíos. El rifle de fusión montado en el servobrazo izquierdo de Vislav se disparó y destrozó a 2 criaturas con garras. Vinieron más, independientemente de las armas automáticas que disparaban desde el techo. Decenas de criaturas murieron mientras intentaban pasar por la puerta blindada atascada. Apenas permitió el paso de una sola criatura, pero estaban golpeando la puerta. El hacha de Vislav se elevó alto antes de cortar hacia abajo, cortando a una criatura con precisión antes de retroceder para otro ciclo de recarga. El flamer en su servobrazo derecho exhaló muerte en las caras de las criaturas, cada una tan horrenda como la anterior y todas mordiéndole con sus colmillos en la boca. La puerta blindada de medio metro de espesor mostraba abolladuras mientras las criaturas continuaban golpeándose contra la puerta. Luego hubo ruidos más fuertes, aullidos y gritos de criaturas más grandes que las que Vislav acababa de matar. La puerta se dobló hacia el tecnosacerdote. De repente, algo como tentáculos largos y delgados salió disparado de entre la puerta atascada y golpeó el torso de Vislav. Los ganchos afilados perforaron el cuerpo mayormente metálico y atraparon todo lo que pudieron encontrar. Vislav habría gritado si todavía tuviera su laringe. En cambio, fue arrastrado a través de la brecha, seguido rápidamente por sonidos de su cuerpo siendo destrozado. Menos de media hora después, hubo un eco de gritos en la inmensidad de la disformidad, que se disipó rápidamente entre los miles de millones de ruidos que absorbían esos gritos. 0, 2, 9, 7, 4, 6, M41. Sistema Tandros. Tandros III. Los bordes de los zarcillos comenzaron a alcanzar los planetas gemelos de Tandros II y Tandros II, y las primeras vainas miséticas se precipitaron primero a través de la espesa niebla tóxica de Tandros II. El puerto espacial, que era la única tecnología realmente avanzada sobre la superficie, tenía algunas armas.
Con casi toda la infraestructura del planeta construida debajo de la superficie del planeta, el puerto era la única entrada a las profundidades del Tandros III. Sin embargo, los hombres defendían el puerto espacial. Había muchos. Los jóvenes elegidos entre los mineros corrían por centenares para manejar las torretas y los cañones. Las principales armas ya integradas en el puerto espacial eran los 36 sistemas de armas Hydra Flak, vinculados a las 6 antenas masivas situadas a unos cientos de kilómetros del puerto espacial en ubicaciones equidistantes que rastreaban varios cientos de miles de Misetic Box y los vinculaban a la torreta más cercana. Luego estaban las nuevas armas importadas por los misteriosos comerciantes que cambiaban de barco cada vez que los visitaban. Una docena de sistemas de armas diferentes fueron fijados toscamente en diferentes lugares y dispararon hacia arriba, tratando de rastrear los objetivos solo con sus ojos. Al principio, los tiránidos no pensaron demasiado en los defensores. Después de todo, eran apenas 2000 hombres manejando las armas y apuntando sus toscas armas automáticas hacia el cielo. Sin embargo, habían subestimado el infame sistema Hydra Flak y los 4 autocanons interconectados que disparaban proyectiles explosivos. Ninguna de las miles de oleadas iniciales de vainas tocó el suelo intacto. Incluso el par de miles de criaturas tiránidas que salieron de las vainas destrozadas fueron eliminadas rápidamente por los merodeadores grupos de mineros con pesados trajes ambientales y lanzallamas. Asfixiadas por el espeso smog de la atmósfera tóxica del planeta, las criaturas tiránidas dispersas fueron rápidamente destruidas. Sin embargo, las criaturas de más allá de la galaxia se adaptaron rápidamente. Dave Minden vio otra ola de Misetic Box, esta vez observando los patrones de la muerte. Mientras la mente gestáltica del enjambre tiránido analizaba el patrón, siguió enviando pequeñas oleadas de vainas, lo que permitió a los defensores derribarlas. Rápidamente comprendió que las vastas reservas de municiones dentro del puerto espacial eran suficientes para calmar su hambre durante mucho tiempo. No podía permitirse el lujo de esperar tanto tiempo. Observó cómo los patrones comenzaban a emerger. Cuando terminó la séptima ola de pequeños números, Ibemin cambió sus tácticas. Cayeron oleadas tras oleadas de minas de esporas, distrayendo a los defensores para que desperdiciaran sus municiones en las bombas que comenzaron a empañar el aire alrededor del puerto espacial en una niebla espesa y oscura que ni siquiera los mineros de Tandros III podían ver. Por supuesto, todos llevaban trajes ambientales blindados, pero los gases tóxicos de las minas de esporas no iban a matarlos. En lugar del puerto espacial bien defendido, el enjambre tiránido hizo llover sus tropas alrededor de las antenas. Sus defensas automatizadas eran débiles y el campo de energía protectora no impidió que las tropas terrestres que se movían lentamente entraran en él. Una a una, las antenas cayeron, aplastadas por carnifexes o destrozadas por las garras de Siengenes de Alers o fundidas por las llamas de Pirbores. Cada vez que se caía una antena, se reducía la precisión de las torretas Hydra Flak. Antes, habían rastreado y destruido casi 9 de cada 10 cápsulas y dejado el resto a las otras armas. En el momento en que cayó la última antena, Misetic Box y Spore Mines estaban chocando contra la versión gigante del campo refractor, forzando enormemente su generador. Pasó menos de una hora desde la caída de las antenas hasta la caída del puerto espacial y la matanza de todos los defensores que manejaban los cañones. Entonces las criaturas se dirigieron a los túneles. Todavía había más de 50 millones de personas, casi 10 millones de ellos resistentes mineros que recibieron armas. Poco más de 1 millón de personas recibieron armas rudimentarias, desde revólveres hasta pistolas automáticas y escopetas. Casi 6.000 de ellos recibieron armaduras de la Guardia Imperial y los 1.200 mineros más fuertes también recibieron rifles láser. Allí se les entregaron 6.000 armas cuerpo a cuerpo, toscas pero efectivas contra otros humanos. Los gritos de los túneles profundos no cesaron durante horas. Casi un día entero de rotación planetaria después, terminaron los últimos gritos. Luego se desplegaron los alimentadores. 121.746 M41. Sistema Tandros. Tandros II. Mientras los muertos de Tandros III estaban siendo devorados por millones de criaturas alimentadoras, los zarcillos de las criaturas de vanguardia y las bionaves se movieron hacia Tandros II, después de haber pasado casi un mes devorando el tercer planeta del sistema. Decenas de millones de criaturas aterrizaron en un planeta ya derrotado, pero no les importó. Cuando el segundo zarcillo se movió hacia el segundo planeta, el enjambre tiránido comprendió rápidamente que este mundo sería más difícil de vencer.
En primer lugar, había un destructor de clase Cobra. No era nada comparado con la flota imperial que el enjambre había encontrado en Tiran, pero su escudo de vacío tenía la molesta costumbre de masticar trozos de vainas y convertirlos en carne picada. En segundo lugar, había muchas más estructuras sobre la superficie. La mente colmena todavía tenía que comprender las defensas del enemigo, pero casi todas las estructuras de estos humanos parecían tener armas. Eran una especie muy agresiva. Aún así, el enjambre tenía que alimentarse. La batalla del solitario Cobra contra los zarcillos del enjambre tiránido fue brutal. Esta no era una nave comandada por los decrépitos tecnosacerdotes. Este recipiente de alguna manera había sido reparado y hecho funcionar como cuando fue diseñado por primera vez. Todas las decoraciones ceremoniales fueron removidas y reemplazadas por placas de metal liso que formaban hermosas curvas. Se iniciaron los módulos avanzados de sus sistemas de armas, cuyas antiguas pero increíblemente avanzadas funciones automatizadas permanecieron inactivas porque el Adeptus Mechanicus ni siquiera tenía idea de que estaba allí. Los antiguos sensores de energía espacial basados en taquiones de la nave se pusieron a plena potencia junto con las docenas de sistemas de seguimiento de detección de estela espacial conectados al sensor principal, lo que permitió que las armas conectadas dispararan en el momento, alcance y ángulo perfectos. Permitieron que los misiles explotaran en el momento óptimo, mientras que los láseres ya no fallaban. Se dispararon proyectiles de cañones en las trayectorias proyectadas de los proyectiles enemigos, destruyéndolos antes de que pudieran siquiera acercarse. Los antiguos estabilizadores de fusión bifásicos permitieron que decenas de generadores de fusión terciarios más pequeños volvieran a estar en línea. Se habían dejado pudrir porque los tecnosacerdotes no pudieron estabilizar la reacción de fusión, causando daños catastróficos a la nave. Este barco no tenía problemas con esas cosas. La potencia adicional realmente ayudó a que la nave funcionara mejor. Poderosas servomáquinas cargaban proyectiles por sí mismas más rápido que cualquier multitud de siervos contratados y apuntaban las armas en ángulos perfectos. Miles de Spore Mines y Misetic Box nunca se acercaron ni siquiera a la nave y mucho menos al planeta. Muchos miles de Spore Mines y Misetic Box ni siquiera tocaron el Void Shield, que había sido reforzado por la energía adicional y el generador de escudo reparado, que ahora funcionaba mejor que antes. Cuando las pequeñas minas y cápsulas se desperdiciaron por miles, Ibemin cambió de táctica y comenzó a enviar bionaves. Aunque más poderosa que la clase Cobra del Imperio, la nave era pequeña y posiblemente no podría luchar contra las grandes bionaves. Sus torpedos destruyen un par, pero finalmente fue abrumado. Entonces comenzó el asalto al planeta. Una vez más, el enjambre tiránido se enfrentó a defensas bastante problemáticas. La única ventaja que tenía Tandros II sobre su gemelo para los tiránidos era el hecho de que tenía más de una entrada a las redes de túneles debajo de la superficie. El puerto espacial tenía el mismo diseño que el de Tandros III, hasta las 6 antenas, pero el planeta tenía más estructuras. No muy lejos de la antena norte había una ciudad amurallada con estructuras cerradas que se suponía albergaba a los pocos agricultores temporales. Ahora era una fortaleza bien armada, cubierta por decenas de grandes lanzadores de misiles en los techos de casas reforzadas. Luego había 2 campos de silos de misiles construidos en las llanuras yermas, cada sitio cubierto por filas y columnas de grandes puertas de silos. Las enormes baterías de lance esparcidas por las llanuras también fueron un problema para los tiránidos, incluso si las armas fueron arrancadas de naves imperiales más grandes y no construidas para una estación terrestre. Como antes, en el mismo patrón que antes, el enjambre tiránido hizo llover cápsulas miséticas. Esta vez, sin embargo, concentraron sus lanzamientos alrededor de las antenas, buscando paralizarlas antes de destruir el puerto espacial. Si estos dos mundos hubieran sido defendidos por los arrogantes y anticuados defensores del imperio, la elección del enjambre tiránido habría sido la correcta. Desafortunadamente, las cápsulas miséticas que cayeron hacia las 6 antenas fueron recibidas por explosiones masivas de plasma concentrado que formaron una pequeña nube de gas sobrecalentado durante varios segundos, durante los cuales las cápsulas que atravesaron la nube de plasma se cocinaron completamente. Luego hubo proyectiles incendiarios explosivos que abrasaron las vainas miséticas con facilidad. Escondidos entre las rocas rojas de las llanuras devastadas, los hombres de Tandros II hicieron todo lo posible para proteger su mundo natal. Cualquier criatura que sobrevivió a los aterrizajes forzados fue eliminada rápidamente por los poderosos rifles antimaterial y lanzallamas llevados por hombres bien armados. El enjambre tiránido reflexionó por un momento.
En lugar de varios cientos por ola, el enjambre comenzó a enviar decenas de miles de Misetic Pops con cada ola, abrumando a los defensores y sus armas por un gran margen. Flujos interminables de balas y proyectiles explotaron contra la lluvia de vainas. Misiles masivos fueron disparados y explotados contra las bionaves, pero había miles de ellos. Las criaturas comenzaron a aterrizar a pesar de las pérdidas masivas. A la mente colmena no le importaba porque al final iba a cosechar todas las criaturas muertas. Decenas de miles de criaturas entraban a raudales por las entradas de los complejos mineros de abajo solo para encontrar pasillos estrechos bloqueados con rocas radiactivas que canalizaban a las criaturas hacia cuellos de botella bombardeados con armas pesadas. Incluso los números interminables del enjambre tiránido no significaban nada para que esa misma ventaja se volviera contra ellos. Corredor tras corredor, túnel tras túnel fueron bloqueados por los cadáveres de las criaturas tiránidas para gran frustración de la mente colmena que no pensó que un mundo pequeño como este le daría problemas. Se desplegaron Lictors, Raveners y Warriors, seguidos rápidamente por Venomtropes. Los Tyranguars comenzaron a atravesar las rocas y los tiránidos muertos por igual, abriéndose paso hacia cavernas llenas de defensores. Los termagantes y los miles de defensores intercambiaron disparos, mientras que los ormagauns y los genestealers se enfrentaban a mineros fuertemente armados que empuñaban antorchas de plasma modificadas que cortaban la armadura biológica de las criaturas tiránidas con tanto daño. No dispuestos a darse por vencidos, los Raveners buscaron excavar en la tierra solo para encontrar que el suelo rico en minerales de Crandros II era demasiado denso para movimientos ágiles y las paredes de placas de las cavernas demasiado gruesas para perforarlas. Decenas de Raveners en cada una de las 2 docenas de cavernas estaban atrapados detrás del revestimiento de la pared. Los guerreros tiránidos fueron introducidos en la caverna, disparando sus propias armas pesadas contra las filas de hombres mientras los Venomtropes inundaban los túneles con una espesa niebla venenosa verde. Nuevamente, el enjambre tiránido cometió un error estratégico. Los mineros de Tandros II siempre estaban equipados con un traje ambiental de cuerpo completo para protegerlos contra los humos de los túneles mineros e incluso la superficie estaba llena de aire rico en oxígeno. El gas letal que llenaba los túneles superiores era inútil contra los mineros, y dado que la gente de Tandros II estaba tan acostumbrada a la oscuridad del túnel y equipada con sus visores especiales, podían ver a través del espeso smog. Con la superficie aún siendo bombardeada con decenas de miles de cápsulas, más y más criaturas tiránidas se agolpaban en los estrechos espacios debajo de los túneles. Incluso cuando los 5 túneles del nivel superior estaban frenando a los tiránidos, Ibemind envió una docena de Maulox y Trigons para hacer túneles en los niveles inferiores separados por varias capas de rocas superduras. Los niveles medios habían sido extraídos durante mucho tiempo y habían sido reutilizados como hábitat para los mineros. También estuvo muy bien fortificado desde que surgió el gobierno del Capitán General Supervisor Rey Bra. Maulox y Trigons atravesaron el espesor de las rocas ricas en minerales que dividían los niveles superiores de los niveles medios, y las criaturas cayeron a través de los agujeros que habían hecho. La mayoría de los Maulox y Trigons se adentraron en el suelo, buscando crear agujeros en la parte superior para flanquear a los defensores de los niveles superiores, mientras que un par de ellos se quedaron para abrumar a los defensores de los niveles medios. ¡Fuego! Rugió el líder mientras agitaba su hacha hacia el monstruo. 8 hombres en el frente, escondidos detrás de las grandes cajas de metal, dispararon sus autoguns a las criaturas que bajaban por las estrechas calles entre las casas blindadas, y detrás del líder había 6 hombres armados con poderosos rifles antimaterial encaramados en sus barricadas. A su orden, las 2 armas pesadas montadas en torretas giratorias a su izquierda y derecha comenzaron a disparar. El Volter pesado a su derecha escupió las rondas de Volter más grandes, mientras que el ametrallador pesado de doble enlace a su izquierda disparó balas con punta de acero. El noveno. La novena corte retrocede. Alguien gritó en la distancia, señalando una terrible verdad. ¡Maldición! Gruñó el líder cuando los hombres de la novena cohorte comenzaron a retroceder por su calle. Agarró a uno de los hombres que se retiraban. ¿Qué está pasando ahí? Hay una criatura gigante liderando a los monstruos, señor. El líder frunció el ceño. ¡Qué gigante, oh, Loki! La gran forma de un Tyrant Warrior destrozó a un soldado, gritando a los pedazos humanos incluso cuando sus secuaces atacaron a los soldados que huían. Un puñado de guerreros cuerpo a cuerpo con gruesas armaduras se defendieron con sus antorchas de plasma, pero estaban siendo abrumados. Esto no tiene remedio, susurró uno de los soldados.
Entonces, de repente, una ovación se elevó desde detrás de los defensores. A mí. A mí ya la victoria eterna. Rugió una voz familiar que instantáneamente trajo calma en los corazones de los hombres. Con una brillante servoarmadura cubierta de plata y oro, el capitán general supervisor Rey había aparecido delante de 72 guerreros de Loki, todos con su esbelta servoarmadura. Soy Bra. Soy el capitán general supervisor Rey. Para mí. Gritó el rey Bra mientras su masa de 2 manos crepitaba con energía y aplastaba a 3 Ormagauns en charcos de sangre. Aunque había cosas extrañas como que la masa estaba decorada con pequeños cráneos con colmillos, tallas con mujeres con tentáculos que salían de sus ingles y había formas de pene colgando de la cadena al final del mango de la masa, esas cosas no fueron notadas por hombres. La energía rosa que atraviesa las hojas afiladas y puntiagudas de la cabeza de la masa. Los guardias del rey dispararon sus vólteres y soltaron llamas de su lanzallamas, que ardieron de color rosa y chillaron con los aullidos de las mujeres. 4 de los más grandes tenían Power Fist con las yemas de los dedos encerradas en garras largas y afiladas que también crepitaban con energía rosa y púrpura. ¡Kraag! ¡Raag! Gritó el guerrero tiránido al guerrero dorado y plateado. Vamos entonces, bestia. Respondió el capitán general supervisor Rey. Las Skitting Talons golpearon el suelo cuando el capitán general supervisor Rey evadió los ataques. Girando, el capitán general supervisor Rey golpeó el costado del guerrero tiránido con su masa de 2 manos que contenía energía, destrozando la parte superior del brazo de la criatura antes de que la guardia del rey se uniera a la refriega y destrozara a la gran criatura. Las esperanzas en el corazón de los defensores se levantaron una vez más. Con un destello de la descarga de energía del arma, la masa destrozó el suelo y envió a una docena de genes de Alers hacia atrás. Mi señor, la monstruosa criatura de los túneles está atacando la calle del Templo del Sur. Informó a alguien. El capitán general supervisor Rey se volvió hacia el líder de los hombres. ¿Tú allí? Sí, mi señor. Reúna a los hombres. Empújelos de regreso al abismo. Queme su carne. He ordenado que un escuadrón de rociadores de fuego llegue a este lugar. Empújelos de regreso. Ordenó el rey guerrero. Sí, señor. Con eso, el capitán general supervisor Rey siguió adelante, llevando la pelea al trigón aún en los niveles medios. La mente colmena vio al hombre de la servoarmadura. A medida que pasaban las horas, el nivel superior cayó ante las interminables oleadas de criaturas tiránidas, pero los niveles medios estaban siendo difíciles con cada frente que empujaba el enjambre tiránido, el hombre dorado apareció con su puñado de guerreros y empujó hacia atrás. Las armas también eran extrañas, llenas de energía tan volátil y el hombre mismo estaba lleno de poder. La mente colmena había sentido la insinuación de tal poder incluso en la distancia, pero había mucho dentro de este individuo. La mente colmena tenía hambre. Necesitaba comerse a ese hombre y necesitaba hacerlo ahora. La mente colmena enfocó su vasta conciencia en una sola gota y la envió hacia abajo, hacia el planeta. El Swarmlord gritó su nacimiento. Una vez que los 4 Bone Swords del Swarmlord se unieron a la refriega, ni siquiera el capitán general supervisor Rey pudo contener la marea. Piso tras piso de los niveles medios se vaciaron de defensores a medida que fueron invadidos. Ni siquiera los guerreros del capitán general supervisor Rey pudieron resistir el poder del señor del enjambre. A las puertas del Cavern Palace, el capitán general supervisor Rey gritó mientras lo despedazaban y luego lo devoraba directamente la voluntad de la mente colmena. Luego, el enjambre se adentró en el Cavern Palace, matando todo lo que había dentro del palacio antes de adentrarse más en los niveles inferiores llenos de miles de familias mineras más pobres. Entonces saltó la trampa. De los pasillos brotaron 3.500 mujeres poseídas por demonios. Estos eran carne completamente habitada por las daemonetes de Slaanesh, donde la carne se fusionó con la armadura de metal crudo que se les impuso a las mujeres. Las 82 adeptas sororitas originales se convirtieron en grandes criaturas de múltiples extremidades y tentáculos, mientras que sus seguidores se convirtieron en una horrible fusión de un humano y un demonio. Los niños nacidos de las 82 adeptas sororitas eran los peores, ya que habían sido preparados para ser poseídos. Estar poseído le da a uno un gran poder, como lo demuestra el momento en que incluso el Adeptus Custodes fue asesinado por tales criaturas en el apogeo de la herejía de Horus. Esto también resultó cierto contra los tiránidos. En una hora, más de 1 millón de criaturas tiránidas fueron asesinadas por los poseídos, y eso incluía cuadros completos de guardias tiranos, una docena de Trigons y Maulocs que habían excavado túneles en las minas, un batallón de guerreros tiránidos. Luego estaba el guardián de los secretos.
Su introducción en el reino material abrió una cúpula masiva dentro de la profundidad de los túneles y emitió legiones de daemonetes reales. Atravesaron a las criaturas tiránidas, garras que coincidían con garras. Los venenotropos llenaron el aire con toxinas solo para que las daemonetes disfrutaran de la euforia inducida por las drogas y redoblaran sus esfuerzos para matar a las criaturas. Zoantropes destrozó decenas de demonios de Slaanesh, pero Fiends of Slaanesh destrozó a los psíquicos tiránidos. Una Ruspex devoraría una docena de daemonetes solo para que sus órganos internos reventaran y fueran cortados por las criaturas inverosímiles de la disformidad. Los Tervigons engendrarían cientos de Termagants que solo tendrían carros buscadores en una niebla de sangre y pequeños trozos de carne. El Swarmlord se metió entre las filas de demonios y su ráfaga de Bone Swords y se enfrentó al guardián de los secretos. En algún otro lugar, observé cómo el supervisor se alejaba, aún escondido en el campo de camuflaje y escondido en el pozo de gravedad del sol. Ahora, esa fue una ejecución bien hecha del plan. Reproduje la pelea entre el guardián de los secretos y el Swarmlord. Quería estudiar sus movimientos y sus patrones de ataque. Todavía tenemos algo de tiempo, Swarmlord. Espero con ansias nuestra reunión. 275.746 M41. Sistema tirano. Kryptman gimió cuando terminó de ver las grabaciones dentro del códice de datos por 1ª vez. Las capturas de imágenes de largo alcance de las naves y las lecturas de los sensores fueron las primeras. Los granos de imágenes en blanco y negro, plagados de estática, informaron al señor inquisidor de la extraña nube de miles de objetos que ingresaban al rango visual. Los augurios de los sensores indicaron que la nube se extendía más allá del borde del propio sistema solar, extendiéndose sin fin. Luego estaban los informes de las esporas de explosivos biológicos que dañaron las naves de Tyran. Las naves que regresaron al planeta para reparar solo se enfrentaron a la nube de esporas de carne que se aproximaba y que entraba dentro del alcance directo de los sensores de los sistemas del planeta. A pesar de las órdenes directas de Magos Barnack, el tonto capitán condujo la pequeña flota directamente hacia la nube de esporas. Estaban haciendo algunos progresos cuando las criaturas se retiraron y luego rodearon las naves que les seguían. Kryptman se encogió cuando vio las naves destrozarse. Viendo de nuevo los horrores de un capitán fracasado, inquisidor. Kryptman se giró para ver al epistolario Sanjas entrando en la habitación, ayudado por 2 servidores. Sanjas tenía sangre seca debajo de la nariz y las orejas, y un toque rojo alrededor de los ojos. ¿Ha ocurrido algo, epistolario? ¿Qué te habría herido tanto aquí? Preguntó el inquisidor sorprendido. Susurros de terror han estado llenando las mentes de aquellos que ven las pesadillas en cada momento de sus vidas, inquisidor. Incluso cuando sus miradas se clavan en el vacío más allá de las estrellas, se estremecen ante el mal que nos ha precedido. Hubo una conversación entre los astrópatas cuando la flota se acercó a Tyran, pero hacer que un bibliotecario marine espacial sangrara era algo completamente diferente. Me hablaron de las crecientes enfermedades entre los astrópatas a medida que sus ojos se oscurecen en la oscuridad tan lejos de la luz del emperador, pero esto es preocupante. Sanjas asintió. Hablar de enfermedades es casi correcto, inquisidor. La locura que los invade fue contenida por la más vigorosa de las defensas mentales, e incluso entonces hemos perdido a 2 de los astrópatas más jóvenes. 2 de ellos han sido afligidos. El epistolario gimió cuando lo obligaron a sentarse con la ayuda de los servidores. 2 hasta ahora, Lord Inquisidor. Hay algo ahí fuera, Lord, y me atrevo a suponer que la causa es de esta raza xeno que buscamos. Hay una perturbación en las corrientes insanas que entran y salen del Empíreo, gruñó el bibliotecario con cierto desagrado en la voz. Hay algo allí, inquisidor. Su presencia es inmensa, más allá de casi cualquier cosa que haya encontrado en mis 3 siglos de vida, y deja marcas tan espantosas en el tejido de la irrealidad tanto como devora las almas y las vidas. En el ámbito material. Las criaturas que he llamado tiránidos. ¿Me estás diciendo que tienen tal presencia en la disformidad? Preguntó el inquisidor. Una presencia terrible, mi señor. A pesar de que han pasado meses desde que los monstruos abandonaron este lugar, las huellas de su maldad persisten y se enconan como la enfermedad más virulenta. Tiene hambre y el hambre es tan profunda y tan cruel y tan violento. Incluso yo, entrenado como soy, experimentado como soy y protegido por las maravillas tecnológicas del Mechanicus en las formas de Sichikor, apenas podía mantenerme cuerdo contra ese torrente de maldad inhumana. No es de extrañar que el primero se fuera loco y gritó durante 2 horas antes de sangrar por todos los orificios de su cabeza. Respondió el bibliotecario.
Tanto el Inquisidor Lord como el bibliotecario habían notado el ligero temblor en las manos de este último, incluso el peso y la estabilidad de la servoarmadura no podían ocultar el agotamiento y la emoción dentro del psíquico. ¿Qué tan malo es, Sanjas? Debemos entregar el informe al Imperio a toda costa, y sacrificaré todo lo que poseo, lo que soy, e incluso mi alma, para proteger al Imperio contra este xenio tan asqueroso. Rasa, declaró Kryptman, sus ojos oscureciéndose. Sus tiránidos no solo han devorado vidas y planetas, mi señor, sino que también han devorado la mismísima luz del emperador. Los remolinos en la disformidad causados por su paso no son más que la forma más débil de perturbación que lanzan, y hay una gran sombra en la disformidad se vislumbra en la distancia. Se aleja de nosotros, pero ni siquiera podemos ver el parpadeo de la luz del Astronomicon y mucho menos establecer conexión con nadie. Tuvimos suerte de haber llegado aquí. Las pizarras de datos y los papeles que cubrían la enorme mesa saltaron cuando el guante del Inquisidor cayó de golpe. Esto no debe ser epistolario. ¿Cómo es esto posible? Espera, ¿acabas de decir una gran sombra en la disformidad? Sanjas asintió. Entonces algo golpeó a Kryptman. Se apresuró a regresar a la consola revisando las páginas impresas. Oh, emperador, gimió Kryptman. Esta es la razón por la que el mundo de Tyran no pudo enviar ayuda. Sus astrópatas y navegantes fueron silenciados y cegados por esta sombra en la disformidad, como dices. Es terrible más allá de la imaginación, y puedo imaginarme bastante mucho después de los años que pasé como inquisidor. En este momento, los guerreros de los caballeros grises se han turnado para proteger a los pocos astrópatas y navegantes que quedan contra las tormentas de incertidumbre y el hambre interminable que domina el sistema Warp alrededor de Tyran. Si buscamos enviar un mensaje desde aquí, todos los astrópatas se quemarían sin ningún éxito. Debe haber una forma. Sanjas hizo una pausa por un momento, considerando a través de su vasto conocimiento sobre asuntos relacionados con las habilidades psíquicas. Estas perturbaciones están altamente localizadas. Por mucho que el espacio y el tiempo no importen dentro del Empíreo, una fuerte señal psíquica posiblemente podría perforar ese velo de hambre infinita que envía un terror estremecedor a tus tiránidos, afirmó el epistolario Sanjas. ¿Y? No soy un psíquico, epistolario. No sé estas cosas tanto como tú. Los alcances del Adeptus Astra telepático son largos, pero aún son limitados, y aunque son más fuertes dentro de la gloria de la luz del emperador para guiar sus señales psíquicas, se debilitan igualmente sin su presencia. Esto es particularmente tan lejano en los bordes de la galaxia. Kryptman esperó pacientemente. El problema de esta salida de señal débil de los astrópatas cerca de los bordes de la galaxia en realidad lo resolvió el Mechanicus, que había construido miles de matrices telepáticas para aumentar el poder de las señales, incluso con solo un número muy pequeño de astrópatas formando el coro dentro. Matrix, explicó Sanjas. El señor Inquisidor gimió. ¿Cómo podría olvidar la matriz telepática? Necesitamos llegar a la matriz más cercana y usar su tecnología y el coro astropático para enviar un mensaje al Imperio. De hecho, mi señor. Me he tomado la libertad de localizar la matriz telepática más cercana, y está cerca. El sistema Tandros tiene mundos mineros binarios, así como una matriz telepática funcional en la órbita de su primer planeta, dijo el de Atuach. Bibliotecario. Kryptman asintió con aprobación. Entonces nos dirigiremos allí, y tal vez podamos adelantarnos a estas monstruosas oleadas de tiránidos. Será difícil viajar a través de los remolinos de la disformidad, mi señor. Tus tiránidos han dejado tal cicatriz en la disformidad. Seremos valientes a través de él, mi amigo. Así que lo haremos. 281.746 M41. Último segmento. Sector Ruxos. Sistema Persiai. El sistema Persiai era un sistema muy disputado de 3 mundos imperiales poblados bajo el asalto de las fuerzas de los odiados enemigos del imperio. Por supuesto, había sido un lugar bastante pacífico con solo un puñado de piratas orcos y piratas eldars oscuros molestando a la población protegida por la bien mantenida Battlefleet Ruxos. Eso fue antes de que los enemigos del imperio cerca de ultramar fueran expulsados de la región o arrastrados con algún otro cebo. Ahora, 2 de los que se alejaron de los alrededores de ultramar están convergiendo aquí. Supongo que soy responsable de los sufrimientos de estas personas, pero también soy su enemigo. ¿Qué enemigos hay aquí, mi señor? Preguntó uno de los jerarcas en su forma Xealot, luciendo similar al infestado Stukov del universo de StarCraft pero con extremidades adicionales.
Según la información incompleta que he obtenido de la media docena de supervisores que se adelantaron, los planetas están siendo asediados por una partida de guerra del caos, la punta de un Orquaag. Y un gran grupo de asalto de una cábala de los Eldars oscuros, yo explicado en un tono neutro. El problema para los imperiales es que la flota de batalla Ruxos y los regimientos de la Guardia Imperial estacionados alrededor del sector están demasiado ocupados luchando contra los orcos y el caos y otras cosas horribles que he expulsado de ultramar. ¿De verdad? Entonces, ¿el Orquaag? Preguntó otro jerarca, en el cuerpo normal con forma de Broodmotor. Asentí, mi mirada cayó sobre la pantalla holográfica del sistema Perseai. El Waag. Skullshreda en realidad nació cuando obligué a varias fuerzas orcas más pequeñas a entrar en un solo sector, con la esperanza de llevarlos a una guerra civil que los mantendría preocupados por invadir de regreso a ultramar. Necesitaba que el imperio se concentrara en los tiránidos después de todo, pero no esperaba que un caudillo de tal calibre surgiera de eso tan rápido. El holograma de un orcuarvos enorme en Mega Armor apareció mientras representaba una escena en la que la monstruosa criatura literalmente destrozó a una quimera con su par de Power Claws y destrozó a los Warsmen que huían con sus autocanons de doble enlace montados en el hombro y el Claw, Big Shotas montado. ¡Wow! ¿Esa criatura mide más de 5 metros de altura? Preguntó el jerarca en forma de celote. Creo que es del tamaño de un Dreadnought de los marines espaciales. Este tipo también es duro, respondió el otro jerarca. Me pasé la lengua por los dientes, raspando el tejido más suave. Actualmente, Warvos Skullshreda controla 9 mundos de todo el lado norte del sector Ruxos, sus fuerzas se acumulan en más de 1000 millones de criaturas orcoid y decenas de miles de vehículos y caminantes. Ningún poder militar de un solo sector podría oponerse a tal poder. Expliqué. ¿Será eso un problema? Preguntó el celote jerarca. No, supongo que no. Las fuerzas de Skullshreda se extienden a través de grandes distancias, obligándolos a comprometer solo una pequeña fracción de sus fuerzas en el sistema Perseai. Aún así, eso asciende a más de 100 millones de orcos. No es un número pequeño para repartirse en 3 mundos. ¿Qué pasa con las armas pesadas que seguramente tendrían los orcos de un grupo tan grande? El celote jerarca cuestionó. He enviado a más supervisores para averiguarlo, pero por el momento, he detectado al menos una docena de gargantes, pero repartidos por los mundos conquistados. Normalmente, un Waag tan grande atraería la atención del imperio, he logrado aislar esta región tanto como sea posible. Todavía pasarían meses antes de que el comando Segmentum pudiera siquiera escuchar sobre la difícil situación del sector Ruxos. Ya veo, dijo la jerarca madre de la progenie. Supongo que estás creando un cordón alrededor de la región inmediata alrededor de ultramar para que puedan concentrar toda su potencia de fuego y atención contra los tiránidos. Se ha dejado una fuerza considerable para prosperar, y todavía pasarán un par de años antes de que los tiránidos lleguen al reino de ultramar. Seguramente sabes que el Adeptus Astartes y otras fuerzas militares que se han reunido cerca del ultramar no se quedarán quietos, afirmó el Sealot Jerarch. Lo sé, por supuesto, pero no expulsé todas las amenazas de la región. Hay suficientes conflictos en su área inmediata para mantenerlos ocupados sin perder demasiada fuerza, y luego todavía está la amenaza inminente que se cierne sobre sus cabezas, obligándolos a quedarse en las inmediaciones del ultramar. Algunos extraños piratas orcos y eldars. Todavía hay 2 docenas de mundos totalmente orcos al alcance de los grupos militares reunidos, y unos pocos mundos Eldar Exodite que están causando conflictos con la Guardia Imperial y otros. Hay 6 mundos funerarios activos que ya estaban dentro de la mira del imperio, y he despertado 4 ejércitos necrones más para ponerlos en una guerra a gran escala contra las fuerzas combinadas de Imperium. Eso debería mantenerlos alerta. Tus meticulosas medidas son realmente impresionantes, mente suprema, comentó el celote jerarca. Sin embargo, estoy preocupado de muchas maneras. Asentí. A pesar de lo cuidadosamente diseñados y meticulosamente administrados que estaban mis planes con respecto a la confrontación directa entre Ultramar y Behemoth, todavía había cientos de cosas que eran variables que no puedo controlar de manera directa. El surgimiento de Skullshreda fue una de esas cosas, aunque esto fue demasiado grande para contenerlo con mi red de espionaje. Afortunadamente, los numerosos enemigos del imperio también son enemigos entre sí, lo que me permite un mayor margen de maniobra de lo que esperaba en un principio.
Por ejemplo, he organizado unas fuerzas de ataque Eldar de Villeltan que actualmente están librando una terrible guerra de desgaste contra un Chaos Warband of Change, y luego, en los últimos meses, he introducido una flota pirata orca en el conflicto entre Chaos Warband y Eldar. Ese conflicto ha llevado a un sector entero a una gran agitación, enviando regimientos de la Guardia Imperial y flotas de batalla para dispersarse. Y salta alrededor, le expliqué. Tal conflicto, ayudado con un poco de nuestra provocación, actualmente está alimentando una tormenta disforme que ha aislado 3 sectores vecinos. Supongo que tales eventos son más comunes ahora, dijo la jerarca madre de Brood. Lo he hecho así, hijos míos. Las regiones cercanas a ultramar carecen por completo de fuentes de ayuda adicional, mientras que sus propias fuerzas se acumulan pero están contenidas por mis manipulaciones. Esto es completamente demasiado complejo para mí, mente suprema. Solo dirígeme a mi enemigo y lo aplastaré, respondió la jerarca madre de la progenie. Bueno, tú, Maul, te encargarás del Waag. Escuchreda hasta que yo llegue, le declaré a la jerarca en forma de madre de linaje antes de volverme hacia la jerarca en forma de celote. Y tú, Tyrannus, tendrás que encargarte de las fuerzas del caos. ¿Puedes contarme más sobre las fuerzas del caos, mente suprema? Preguntó Tyrannus, el jerarca en forma de fanático. Se llaman los Cruzados Aullantes, y se originaron en una partida de guerra de portadores de la palabra dirigida por un apóstol oscuro que había ascendido a la demoníaca hace unos 2000 años, según los registros imperiales. Aunque son menos numerosos, creo que los ejércitos del caos pueden ser un enemigo. Más peligrosos que los orcos. Han conquistado y profanado un mundo santuario imperial, masacrando a 100 sororitas, y han conquistado 4 mundos imperiales mientras avanzaban hacia el sistema Persiae, le expliqué a Tyrannus. Creo que están buscando algo en el sistema, algo importante para ellos, pero también buscarían esclavizar a los humanos y masacrar a los orcos en el proceso. ¿Ascendido a la demoníaca? ¿Un príncipe demonio, entonces? Sí, Tyrannus. Creo que se llama Singaras de Doomsayer, y un príncipe demonio del caos indiviso, también llamado el Señor de los 8 cuernos. Tiene más de 500 astartes del caos de varios tipos que ha reunido a lo largo de los siglos, más de 200.000 guardias traidores bien entrenados, cultistas y mutantes. También tiene 3 demonios mayores vinculados a él bajo algún pacto antiguo o una poderosa hechicería, desatando los horrores sobre sus enemigos a voluntad. Todo esto de acuerdo con los registros que son siglos viejo, dije, explicando que los datos pueden estar desactualizados. ¿Es más fuerte ahora? Preguntó Tirano. Es una gran posibilidad. Los registros que han obtenido mis Spillings indican que Singaras no viajó en una gran flota, sino que usó poderosos portales del caos para mover sus tropas. Eso había reducido en gran medida los parámetros de su conquista. Sin embargo, los supervisores me dicen que el príncipe demonio ahora tiene una flota de naves de guerra que había saqueado de un astillero imperial y capturado en la piratería. También es posible que sus fuerzas ahora cuenten con una mayor cantidad de vehículos blindados y tropas comunes. Esto es preocupante. No se preocupen demasiado, Tyrannus y Maul. Solo necesitan contener los conflictos hasta que yo llegue. ¿Qué pasa con los Eldars oscuros y los humanos? Preguntó Maul, sus garras haciendo ruido una contra la otra. Maul, deberías vigilar a los humanos y Tyrannus a los Eldars oscuros. Ambos son jugadores menores en este conflicto. Con suerte, no causarán demasiados problemas antes de que yo llegue al sistema. Sí, mente suprema. Fin del capítulo 71.